El entrenador de gimnasia que tenía un horrible secreto. Hay quienes se construyen una imagen ante el mundo como seres de admiración, respeto y superación, pero que, en el fondo, esconden oscuras facetas que difícilmente llegamos a conocer. Es más escalofriante si se trata de personas en apariencia comunes y honorables, que pueden ser como cualquier vecino, amigo o el profesor de uno de nuestros hijos. Joe Pasalacqua era un apreciado entrenador de gimnasia, enfocado, exitoso, disciplinado. Devoto esposo y padre, pero a la vez tenía una vida oculta que lo dibuja como un estafador sin escrúpulos, y según su propio testimonio, fue durante 30 años un asesino a sueldo que trabajó para el legendario jefe criminal John Gotti, líder de una de las agrupaciones de la poderosa mafia en Nueva York entre los años 60 y 90, los Gambino. ¿O acaso en esto también mentía Joe Pasalacqua? Hola a todos, mi nombre es Héctor, y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Joe Pasalacqua creció en un suburbio de clase media en Long Island, en el estado de Nueva York, Estados Unidos, en la década de 1960. Su padre era dueño de un exitoso negocio de exterminadores de plagas y su madre era maestra de escuela dominical. Era un niño muy delgado, blanco de burlas y hostigamientos de una pandilla de chicos más grandes en la escuela, según recuerda su tía, Patricia Ametrano. Quizá esa fragilidad detonó su transformación. Cuando estaba en 6º grado, vio una competencia de gimnasia en la televisión y decidió convertirse en un musculoso atleta de la disciplina. Con el tiempo, se hizo especialista en los anillos. Podía sostener la cruz de hierro, firme y quieto con los brazos extendidos, más tiempo que nadie en su distrito. Por su destreza, obtuvo una beca en la Universidad de Temple, hogar de uno de los equipos más feroces de Estados Unidos, y se convirtió en co-capitán y finalista de la liga. Para Pasalacqua, la naturaleza solitaria del deporte, que lo enfrentaba a sí mismo y a los demás, era lo que necesitaba su temperamento. Pero un terrible accidente frustró su sueño de llegar a unas Olimpiadas. Durante su último año en la universidad, mientras hacía una voltereta doble hacia atrás, se rompió la muñeca. Fue entonces cuando la adversidad lo llevó a un nuevo camino, igualmente ligado a lo que sabía hacer. Después de graduarse, se dedicó a entrenar y abrió su propia escuela en un parque industrial de East Brunswick, en el estado de Nueva Jersey. La llamó Flip Over Gymnastics, donde se desarrollaron equipos juveniles y porristas y que Joe dirigió durante 30 años. Entre la bondad y un espíritu salvaje. En Flip Over, Joe formó a generaciones de gimnastas y ganó reconocimiento y admiración con su frase «Progreso, no perfección». Así lo recuerda una de sus exalumnas, Holly Baumgartner, quien comenzó a tomar clases en la academia de Joe cuando apenas tenía 5 años. Las madres de la comunidad también admiraban a Joe, no solo como un abnegado entrenador, sino por su aspecto físico. Era un hombre sumamente apuesto, según lo recuerda Karen Baumgartner, la madre de Holly, que además se refiere a Joe como un hermano. Para Karen, el entrenador tenía una presencia imponente y encima, buen corazón. Cuando ella no pudo pagar más las clases de su hija, Pasalacqua le ofreció un puesto como secretaria en el gimnasio. En adelante, se convirtieron en grandes amigos. En lo personal, se puede decir que Joe tenía una exitosa vida en los suburbios. Tras un breve matrimonio con una profesora de la Universidad de Temple, se casó con Cherry,
una instructora de gimnasia de Flip Over, y tuvieron 3 hijos. Su hijo mayor, Joseph Joey Passalacqua IV, atesora lindos recuerdos de su infancia en el gimnasio de su padre, pero también estaba consciente del lado oscuro que él podía tener. Esa versión más temida de Joe se reveló en un episodio que Joey no olvidó. Cuando tenía unos 12 años, viajaban padre e hijo en el vehículo del hombre, una camioneta Hummer negra, cuando otro conductor les cortó el paso. Passalacqua aceleró y acechó al vehículo que lo desafió y lo obligó a detenerse a un lado de la carretera. Arrancó al hombre del asiento del conductor y lo golpeó sin clemencia hasta dejarlo tendido en el pavimento. Todo ante la mirada de su hijo. Y como ese, hubo otros ataques de furia al volante. Y Joe sin duda era una máquina físicamente, y esto no era solo producto del intenso entrenamiento. El uso de esteroides fue un hábito para él desde los 80, cuando comenzó a notar que algunos hombres en el gimnasio tenían un cuerpo enorme que no se correspondía con su entrenamiento. Descubrió la causa y adoptó esa forma de vida. Se sentaba solo en un cuarto trasero del gimnasio y usaba una aguja de caballo de 13 cc para inyectarse en la cadera, el hombro o el muslo, o alrededor del ombligo distintas sustancias, incluso algunas recetadas para caballos y vacas. Sus músculos lucían enormes y en el gimnasio algunos lo llamaron Steroid Joe. Y es que todo ese cóctel no tenía efectos solo en lo físico, sino en su personalidad. Su tía recuerda que a partir de que aparecieron los esteroides en su vida, Joe se convirtió en una persona diferente. Esas alteraciones se vieron reflejadas de varias formas. Joe comenzó a seducir mujeres en strip clubs, bares y en su propio gimnasio, donde podía tener sexo en cualquier lugar sin importarle si sus empleados o familiares podían entrar. También se obsesionó con las artes marciales. Pasó largas noches entrenando y estaba tan ansioso por pelear. Por eso tomó un trabajo secundario como portero en una discoteca de Nueva Jersey llamada Hunka Bunka. Lo consideraba un lugar para caerse a golpes con cualquiera sin problemas legales, y también el escenario ideal para seguir conociendo a mujeres. En Flip Over también dejó ver sus ansias por dejar fluir la violencia y agresividad, algo muy distinto al alguna vez pacífico Joe. Una vez estalló una pelea entre 2 entrenadores y Passalacqua inmovilizó a uno contra la pared con total facilidad. Aunque mantuvo su sonrisa para los atletas y sus padres, los empleados podían sentir que algo andaba mal. Un sacerdote local que se ejercitaba en el club cuenta que con solo hablar con Joe sabía que si su enojo salía a relucir, podría ser un hombre muy peligroso. Ese peligro era real, según el mismo Joe, que aseguraba que cuando no estaba en el gimnasio era un ejecutor de la mafia neoyorquina. La vida criminal, el ángel de la mafia. Todo comenzó cuando Joe Passalacqua conoce al propietario de varios restaurantes italianos en todo el estado mientras trabajaba en causas benéficas en apoyo de niños desfavorecidos. En 1987, durante un almuerzo republicano para recaudar fondos, este empresario de restaurantes le presentó a John Gotti, jefe de la mafia de los Gambino. Los Gambino es una de las 5 familias delictivas que controlan las actividades del crimen organizado en la ciudad de Nueva York. Durante más de 30 años, entre comienzos de los 60s y mediados de los 90s, fue la familia criminal más poderosa de la localidad. John Gotti, también conocido como Dapper Don y Don Teflón, fue el líder de los Gambino desde 1985 hasta su muerte en 2002. Para muchos, fue el último gran capo de la mafia estadounidense. Según Passalacqua, se reunió con Gotti en un club social en la pequeña Italia de Nueva York. Dapper Don vestía un elegante traje y estaba sentado detrás de un gran escritorio de madera, flanqueado por 2 grandes matones. El mafioso necesitaba a alguien para recaudar dinero, apoyado en su fuerza bruta, rol que Joe aceptó encantado, aunque la advertencia de Gotti fue clara.
Si Passalacqua fallaba, pagaría con su vida. A partir de allí, Joe tomó el apodo de Ángel. Se creía un ángel vengador que perseguía a criminales y mafiosos. Desde ese encuentro con Gotti, se vienen 5 años de historias de película, según la versión de Joe. Asegura que acechaba mansiones con gafas de visión nocturna para luego desgarrar a golpes a quienes tenían alguna deuda con los Gambino y que protegía a Gotti durante visitas secretas a los cárteles. La vida de Passalacqua tenía entonces 2 lados. Desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, era ángel en la ciudad de Nueva York, con sus trajes de Versace, rodeado de matones y de strippers como parte de la mafia. Al amanecer, regresaba a toda velocidad a Nueva Jersey a bordo de su Lotus rojo para convertirse nuevamente en el entrenador Joe de Flip Over. Blair Garnier, un ex-coach del gimnasio, fue testigo de un par de momentos sospechosos. Una vez, a finales de los 80, almorzaba con Passalacqua en el Seville Dinner de Seville, Nueva Jersey, cuando vio a Gotti acercarse a Joe fuera del local. Y en otra ocasión, la policía se presentó en Flip Over en busca de armas. Karen Baumgartner, su amiga y secretaria, también cuenta que comenzó a recibir llamadas de hombres bruscos que exigían hablar con Passalacqua, pero no dejaban su número. En paralelo, el lujoso estilo de vida de los Passalacqua parecía superar lo que podía ganar el propietario de un club de gimnasia. La familia se mudó a una casa de 2 pisos, en una urbanización cerrada muy bien cuidada, y Joe reunió una flota de autos deportivos exóticos, Lotus, Mercedes y Hummers de alta gama. Instaló un elaborado sistema de seguridad con detectores de movimiento alrededor de la casa y potente iluminación sobre el patio. Joe compitió en combates clandestinos de lucha en jaula, que grabó en video y mostró con orgullo a su hijo. Una noche llegó a casa con una herida de bala en la pierna, a la que aplicó peróxido de hidrógeno espumoso para sanar. Al mismo tiempo, Passalacqua era todo un héroe en Jersey. Flip Over, con más de 1000 estudiantes, se había convertido en una renombrada granja de talentos. Allí entrenaban el equipo de gimnasia femenina de Estados Unidos, grupos de lucha libre y karate, un levantador de pesas paralímpico que logró cargar el triple de su peso corporal a pesar de tener espina bífida, y un equipo de porristas galardonado llamado Jersey Knights. Flip Over, con Joe al frente, fue el semillero de buenos atletas. Joe fue también un destacado culturista profesional. Ganó el campeonato de Muscle Beach en la costa de Jersey y llegó a los nacionales de levantamiento de pesas de banca al sostener el doble de su peso, más de 425 libras. Y finalmente, el admirado Joe también tuvo un rol en la política. Apoyó campañas republicanas en su localidad y llegó a postularse en la boleta de este partido para el Consejo de Middlesex. El Vengador. En 2007, Joe conoció a un grupo de criminales que levantaban pesas en un gimnasio de Jersey llamado Muscle Mill. En aquel momento, la recesión económica golpeó el negocio de Passalacqua, quien había mudado el gimnasio a una instalación más grande y costosa de 15,000 pies cuadrados. Tenía problemas para pagar el alquiler y la nómina de empleados. Rafael Danís es uno de ese grupo de Muscle Mill. Con 21 años y un físico intimidante, era vendedor de autos usados. Le dijo a Joe que los dueños del concesionario donde trabajaba a menudo engañaban a los clientes y por eso merecían ser asaltados. Passalacqua de inmediato armó un plan. Junto a otros 2 hombres, Joe y Rafael se presentaron una noche en la casa de los dueños del concesionario. Colocaron una escalera en el techo de la Hummer de Passalacqua para entrar por una ventana del 2º piso. Se llevaron una caja fuerte llena de sobres llenos de dinero en efectivo. En total se hicieron de $140,000. Durante los siguientes 2 años, la banda cometió al menos una docena de robos. Los trabajos a menudo comenzaban en bares de strip. Vigilaban a traficantes de drogas que arrojaban dinero en efectivo a las bailarinas y luego identificaban su matrícula con la ayuda de un policía corrupto.
Finalmente aparecían en la casa del tipo para robarlo. Pasalacqua tenía más de 50 años, el doble de edad que el resto de la banda, por lo que se desempeñó principalmente como conductor para escapar. Todos se veían como una especie de justicieros que robaban a los malos. Pero pronto la situación se salió de control. Al entrar en una casa, agredieron a una mujer y la rociaron con lejía en un intento de destruir cualquier rastro de evidencia de ADN. Pasalacqua los reprendió por usar la violencia contra un inocente, pero el resto del grupo no tenía esa clase de moral. Las tensiones aumentaron cuando los hombres organizaron un robo en un restaurante de carnes de alta gama donde 2 de ellos habían trabajado anteriormente. El propietario era Chris Kontos, un griego-americano dueño de strip clubs y restaurantes en todo el estado. Joe se desmarcó porque el lugar del asalto era muy cerca de su casa y además consideraba a Kontos un empresario que no había hecho nada malo. Con estas ideas, Pasalacqua se estaba convirtiendo en una molestia para la banda, por lo que Danise comenzó a liderar un intento de sacarlo del juego. Pasalacqua decidió atacar primero. El día de San Patricio de 2009, 2 hombres enmascarados con armas irrumpieron en el restaurante de Kontos en Woodbridge, ataron a 2 empleados y apuntaron con una pistola en la cabeza a su hijo de 25 años y a su socio, Mike, mientras este entregaba alrededor de $150,000 en efectivo de la caja fuerte del restaurante. Pasalacqua buscó luego a Kontos para decirle que sabía quién lo había hecho y se ofreció a asesinar a los ladrones. Llevaba una medalla de oro de San Miguel alrededor de su cuello, un símbolo de su justiciero vigilante. Su objetivo, siempre sostuvo, era hacer pagar a los criminales. Esa noche le reveló que había ejecutado 103 trabajos y rechazado otros miles porque solo se involucra en casos que tengan un sentido de equidad. Así consideraba justamente lo sucedido con Kontos. Alguien actuó mal contra un inocente que las autoridades no pueden ayudar, y Joe está dispuesto a hacerlo. El trato de asesinato a sueldo se concretó en el Edison Diner, un pequeño restaurante de ladrillos rojos junto a la Ruta 1 en Nueva Jersey, el 13 de septiembre de 2009. Joe Pasalacqua le pidió $30,000 en efectivo a Chris Kontos por matar a los 3 implicados en el robo, además de un arma, un revólver calibre .357 o .40 y balas de puntas huecas. Prometió hacer el golpe en 2 semanas, tal vez antes. Su intención era matar a los ladrones antes de que ellos lo mataran a él. Luego podría empezar una nueva vida. Joe se había enamorado de una joven vendedora de Texas que conoció en el gimnasio en una visita de la mujer para ofrecer sus productos. Se hicieron pareja y él la colmó de dinero. Cuando salían en las noches a la ciudad de Nueva York, a veces Joe iba con Danise y los demás de la banda, a quienes identificaba como sus guardaespaldas. Cuando los nuevos enamorados comenzaron a vivir juntos, Joe le reveló a la mujer la vida secreta que otros solo sospechaban: la mafia, las golpizas y los asesinatos. Le propuso matrimonio en agosto de 2009. Ella aceptó y luego regresó a su natal Texas, donde esperaría a Pasalacqua para arrancar una nueva etapa en sus vidas, luego de que él vendiera Flip Over. A mediados de septiembre, él le envió un mensaje con una foto de su anillo de compromiso. Un diamante de talla princesa de 4 quilates engastado en una banda de platino con piedras alrededor. Pero antes, un último trabajo lo esperaba. El golpe. El 23 de septiembre de 2009, alrededor de las 2 de la tarde, Pasalacqua escribió una nota para Guernier donde le decía que estaría fuera por unos días. A bordo de su Dodge Charger rojo, llegó al restaurante Perkins en Woodbridge, Nueva Jersey. Kontos estaba esperando en el estacionamiento en su BMW negro. Parecía nervioso, pero al principio eso no alarmó a Pasalacqua. Kontos le entregó un sobre grueso lleno de dinero en efectivo, $15,000, y Pasalacqua se lo metió directamente en el bolsillo. Ni siquiera contó el dinero.
La promesa era hacer el trabajo ese fin de semana. Antes de salir del auto de Contos, Joe notó que un poco de sudor cubría la cara del hombre. Una sensación siniestra lo invadió. Al abandonar el vehículo, un equipo SWAT detuvo a Joe Passalacqua y lo lanzó al suelo para esposarlo. Frente a él estaba la agente del FBI, Kerry Brzezinski, una mujer de cabello gris que durante más de 2 décadas ha trabajado resolviendo casos de delitos violentos en Nueva Jersey. Un detective de la policía del condado de Middlesex la había contactado con sospechas de que el caso Contos podría estar relacionado con una serie de robos sin resolver e invasiones de viviendas en el área, potencialmente con vínculos con la mafia. En la primera reunión de Brzezinski con Contos, él le contó sobre la oferta de Passalacqua y acordó cooperar con los federales, a quienes les reveló todos los detalles del trato de asesinato a sueldo. Passalacqua se declaró culpable de un cargo de conspiración para interferir con el comercio mediante amenazas o violencia, por su papel en 9 robos y un asalto a mano armada. Joe fue sentenciado a 35 años, que cumple en una prisión federal en Maryland. Danise y el resto de la banda están enfrentando una condena similar. ¿Culpable o no? Passalacqua dice haber trabajado para Gotti hasta que el mafioso fue encarcelado en 1992. Pero agentes federales y antiguos criminales del Círculo de Nueva York dicen que no hay evidencia que respalde sus supuestos vínculos con Gambino. El empresario italiano de restaurantes que supuestamente presentó a Joe y a Gotti niega por completo el relato de Passalacqua. J. Bruce Mau, un agente retirado del FBI que dirigió la investigación de la agencia sobre la familia Gambino, afirma que no había mucho que no supieran sobre Gotti cuando lo encerraron y asegura que nunca tuvo conocimiento de la existencia de Joe Passalacqua. John Allitt, un ex sicario de Gotti convertido en informante del gobierno, tampoco lo relaciona con el jefe mafioso y asegura que su historia no es factible. Passalacqua argumenta que se suponía que nadie supiera de su existencia. Fue contratado específicamente para ayudar a Gotti a explorar un creciente interés en el tráfico de drogas, algo que para entonces, según él, era un terreno inexplorado por los Gambino. Gotti quería que alguien que no perteneciera a su grupo brindara la fuerza física necesaria para sus planes. Passalacqua se califica como un fantasma y asegura que Gotti tenía otras personas en apariencia desconocidas como él que usaba a su conveniencia, ya que no podía confiar en su círculo. A pesar de los elaborados detalles de sus recuerdos y confesiones de más de 100 asesinatos, el FBI no encontró nada que vincule a Passalacqua con asesinatos pasados ni con la mafia. Con poca evidencia para sustentar sus relatos más elaborados, incluidos los 103 asesinatos, la jueza describió estas afirmaciones como poco más que una fantasía criminal. In my life, I've done things that you only read about in books. I've probably participated in over 500 crimes. I've been attacked by bad people with handguns, knives, shotguns. I was good at hurting people. Su segunda esposa, Cherry, tampoco da crédito a la versión de Joe. Para ella, su ex es un hombre profundamente perdido en su propia mitología, que se engrandece a sí mismo. Su ego sigue creando una historia de sí mismo que no ocurrió. Ha destruido vidas para alcanzar su propio nivel de grandeza, afirma la mujer. A pesar de todas las sospechas de su infancia, su hijo Joey, que ahora dirige un par de gimnasios en Nueva Jersey, nunca imaginó que su padre se convertiría en un ladrón común. Esas revelaciones no cambian su afecto por el hombre que lo crió. Fue un papá realmente bueno, asegura. Sobre su vida de violencia, Passalacqua admite que el uso de esteroides alimentó su brutalidad, pero le da peso también a su arrogancia e ignorancia como los factores que lo empujaron a una vida de crímenes. Passalacqua sostiene que cometió crímenes mucho peores que los pocos que lo encerraron. Para él, su pasado es una mezcla de bravuconería y vergüenza. Cree que se convirtió en un animal. Joe finalmente encontró la religión.
Quizá reminiscencias de la escuela dominical a la que se dedicaba su madre. Ha llegado a dirigir los servicios religiosos, orienta a los prisioneros más jóvenes sobre los peligros de las drogas, especialmente los esteroides, y ahora evita la violencia que alguna vez definió gran parte de su vida. Al salir de prisión, cuando sumará unos 70 años, espera tener su propia congregación, un flip-over para las almas perdidas y simplemente convertirse en el Pastor Joe. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.